Buenas tardes nuevamente a todos. Vamos a continuar con la clase número 8 de nuestra asignatura de Derecho a la Seguridad Social. En la clase anterior vimos la evolución histórica del régimen previsional argentino que considero que fue de alguna manera analizado en su plenitud, para lo cual les pido que lo vayan a seguir viendo, si lo quieren profundizar, en los cuadros que nosotros y los PowerPoint que nosotros tenemos subidos en el aula nuestra. Hay un PowerPoint que es de producción mía y una línea histórica que la presentó Celeste y es muy buena, con lo cual ustedes ahí van a tener cómo evolucionó y cuál es la realidad actual del sistema, las distintas etapas, cómo fue gestándose y demás. También en esa oportunidad nosotros hablamos del concepto de jubilación, el concepto de pensión, los caracteres. Fui resumido, pero muy rápido lo que dije la vez pasada, pero digamos, son los conceptos elementales que ustedes tienen que seguir profundizando en algún texto y demás. Los caracteres que yo mencioné son los caracteres que caracterizan, para la redundancia, que presentan el Instituto de la Seguridad Social, que son los procesos de jubilaciones y pensiones. Hablamos del carácter personalísimo, el inscrito persona, cada determinación del sistema previsional está adecuado a la edad, al sexo, al recorrido laboral, a los aportes de cada uno. No son trasladables, no es transferible, está fuera del comercio, es inembargable, es imprescriptible, es irrenunciable, es móvil. Sobre este tema ya vamos a hablar. Entonces a mí me interesa que este tema ustedes lo tengan presente porque es una de las características de las prestaciones de la Seguridad Social que es aplicable a otros institutos de la Seguridad Social. Fundamentalmente en lo que refiere a el derecho incorporado como derecho subjetivo a la dignidad de la persona. En esta oportunidad, además de los caracteres, me interesaba recordar dos temas que no los pude abordar en esa oportunidad, ahora lo voy a hacer. Uno es el derecho o la ley aplicable. La importancia que tiene la ley aplicable es nada más y nada menos que establecer cuál es el formato, el contexto legislativo en el cual una persona va a acceder, va a disfrutar y eventualmente va a ser modificado su derecho previsional en el marco de una ley. La definición de la ley aplicable está regulada en el Código Civil, por supuesto, mucho antes que en esta ley, en el sistema previsional. La ley aplicable es eso, es el marco normativo en el cual se gesta un derecho, se administra un derecho y se puede perder un derecho. Y por supuesto, simultáneamente a esto, también es el marco en el cual surgen las obligaciones de cualquier titular de un derecho. El sistema previsional también tiene un marco normativo referencial para el goce, disfrute, la adquisición, goce y eventualmente pérdida de su derecho previsional. Esto me parece muy importante mencionarlos a ustedes. Hay una pequeña evolución histórica que yo se las quiero manifestar para que ustedes la comprendan. Una primera etapa en que el derecho aplicable es el derecho vigente cuando una persona interesada, un ciudadano o ciudadana, iniciaba su pretensión del otorgamiento previsional. Es decir, el derecho vigente al momento del inicio del transcurso administrativo de su derecho, ese era el derecho aplicable. Es decir, de que si nosotros el 28 de mayo comenzamos nuestro régimen previsional, nuestro trámite previsional, íbamos a ser aplicable la ley de hoy. Esto significaba que podía existir alguna serie de manipulación en cuanto a la ley aplicable en función del tiempo. Y si alguien tenía alguna información privilegiada, podía apurar o retrasar el inicio de su trámite en perjuicio absolutamente del concepto de universalidad y unidad que tiene que tener el sistema previsional. Esto fue dejado de lado por el legislador y fundamentalmente por algunos fallos que ponían en tela de juicio esta posibilidad de que los titulares fueron los que manipulaban el ejercicio, la acción de la ley para obtener un determinado sistema previsional. Sobre todo, porque estamos hablando de derechos que tienen una connotación de derechos públicos.
Nosotros no estamos hablando de derecho previsional privado, es un derecho público, con lo cual el Estado naturalmente va a tener un control sobre la actividad o no normativa que tenga cualquiera de los ciudadanos que acceden a ella. Una segunda etapa fue una etapa que fue pendular, digamos, retroceder a lo actuado diciendo que la potestad de la ley del derecho aplicable lo iba a tener el Estado, o la unidad de gestión, llamémosle, como nosotros lo denominamos ahora. La gestión es la que va a definir, al aplicar el derecho, al concretarlo, cuál es la ley vigente. Si antes, en la primera etapa, existía la posibilidad, mala, por cierto, pero que significaba la manipulación del derecho en su favor por parte del eventual beneficiario del derecho, mucho peor es que el que manipule el derecho sea el propio Estado. Una concepción ética del Estado. El Estado siempre tiene la obligación de obrar bien. El Estado no puede analizar qué es lo que más le conviene. El Estado tiene que obrar bien. Es una cuestión de ética del derecho público. Así debe ser. Siempre el Estado tiene que obrar bien. El Estado no puede ver si le conviene o no le conviene aplicar la ley hoy o mañana. O sea, que de la posibilidad de la arbitrariedad del individuo se pasó a la posibilidad del arbitrio por parte del propio Estado. Esto evidentemente provocó mucho más rechazo que la primera opción. Frente a esto, hubo varios fallos, pero lo más importante para mí es cuando se modifica la ley. Cuando se modifica la ley en el año 1968, y que toma precedente leyes anteriores, vigentes en estos 11 regímenes que acabamos de ver, 13 regímenes que acabamos de ver, o que están por lo menos en la evolución histórica que está compendiada en el PowerPoint y en la línea histórica, se toma una definición mucho más certera. El derecho, el valor que tiene el derecho es otorgar seguridad jurídica y certeza a todos nosotros, a todos los habitantes de nuestro país. El Estado lo que nos da es certeza. Después veremos si nos da justicia. Certeza nos tiene que dar. La certeza dice lo siguiente, que la ley, el derecho aplicable, y toma como instancia los dos institutos más importantes de esta bolita, que es la vejez o la invalidez y la muerte, como generadora del derecho a prestación de pensión. Y dice lo siguiente, que la ley aplicable, el derecho vigente, la ley aplicable, para los casos de jubilación, vamos a tomar jubilación, es decir, la contingencia vejez, va a ser la ley que esté vigente a un momento certero, que es cuando la persona cesa en sus servicios. El cese de los servicios, todos ustedes han estudiado derecho laboral, saben que la culminación del contrato laboral se produce cuando hay cese de la prestación, de puesta a disposición de la prestación personal del trabajador en favor del empleador. Ese es el cese. Hasta el día último de su actividad es la fecha del cese. El cese está tabulado como un instrumento del sistema previsional como insumo para poder gestionar el trámite previsional. El cese es clave. Aquel que no tenga cese, o por lo menos fecha de cese, no va a poder inclusive iniciar todo un procedimiento que culmina con una prestación. O sea, la ley aplicable es la ley vigente en el momento que el trabajador cesa en sus funciones. Con lo cual, la certeza es absoluta y se termina la especulación si ver si la ley es la que más me conviene o no me conviene. Ya voy a citar un caso donde el cese está anticipado en la modificación normativa, pero el cese tiene que ser antes de la vigencia de la ley. Esto es otra cuestión, que es el caso de la última modificación del sistema previsional de los magistrados argentinos. Todos sabían que la nueva ley iba a ser la que establecía el nuevo régimen. Los que cesaban antes de la vigencia de la ley, se les iba a aplicar la ley anterior. Esta es una facultad que tiene la persona que ya está en condiciones de jubilarse, no el que está en curso porque le falta edad, porque le falta años de servicio, cualquiera de las dos cuestiones, que no puede acceder al cese. El cese normalmente puede producirse o porque le digan que se vaya o porque uno renuncie para jubilarse. Es el artículo 252 y sus modificaciones de la Ley de Contrato de Trabajo. Sigo. La otra circunstancia de ley aplicable y de certeza es la ley que tiene que estar vigente para los casos de pensiones. El tema es mucho más sencillo.
naturalmente nadie puede suponer, ni puede antedatar, ni postergar un hecho biológico como es la muerte. La muerte es un hecho que es un hecho natural, que tiene plazo incierto en la vieja nomenclatura de los plazos del Código Civil y Comercial, pero es un plazo necesario. Lamentablemente, la muerte es parte de la culminación de la vida y todos sabemos que nuestro óbito llegará. Ojalá que llegue lo más lejos posible y ojalá que todas las personas ya estén jubiladas cuando llegue el óbito y sea mucho más sencillo, sea una pensión directamente derivada. Ojalá que esto ocurra. También puede no ocurrir. Ahora, en ambos casos, la ley que va a regir ese derecho previsional a acceder a una prestación causada por la muerte de un trabajador ya jubilado o en actividad, va a ser inexorablemente la única fecha de certeza que tiene todo el sistema con esta persona, que es la fecha de su muerte. La ley aplicable para los casos de pensión son las leyes vigentes al momento del fallecimiento del trabajador o la trabajadora que genera esta prestación. Esto me parece importante recordar para cerrar la primera parte de la orilla que hemos visto. Insisto, vuelvo a remitirme a la evolución histórica y a la línea histórica que ustedes tienen a disposición en el aula virtual. Siguiendo con lo que el programa nos pide, yo quiero hablar ahora ustedes han visto, creo que con Celeste, han visto cómo son los distintos tipos de financiamiento del sistema de la seguridad social. Yo ahora quiero hablar de cómo se financia el sistema previsional argentino. El sistema previsional argentino tiene un financiamiento de tipo atípico, desnaturalizado, que tiene que ver con la evolución, yo diría la evolución deficitaria de su crecimiento, expansión, a lo largo y a lo ancho de todo el país y de la historia argentina. Cuando los primeros sistemas de capitalización comenzaron a capitalizarse, valga la redundancia, para formar su propio capital para distribuir derechos previsionales, luego mutó a un sistema denominado de reparto. El sistema de reparto está conformado básicamente por la capitalización que todos los actores del sistema previsional ejercen, conllevan, aportan, y ese es el patrimonio que luego se va a redistribuir en las diferentes prestaciones. Esto es la elemental explicación de cómo se conforma y se redistribuye el capital social que significa el sistema previsional argentino. ¿Cuáles son los insumos o los flujos genuinos por excelencia que se financia el sistema previsional? Son dos. Son los aportes personales y las contribuciones patronales. Ambas tienen diferentes orígenes, objetivos, fines, naturalezas jurídicas, por eso me parece importante que ustedes lo tengan claro. El aporte es un porcentaje, es decir, se traduce en un porcentaje, en un capital que se detrae como porcentaje de lo que el trabajador perciba como remuneración habitual y permanente, en favor de sí mismo. Es un porcentaje que inicialmente, en general, en todos los sistemas está en el orden del 10%, 10, 11, 12, en algunos 14, pero nunca es menor del 10, que es un aporte que el propio trabajador detrae de su propio haber, de su propio salario. Por eso, la naturaleza jurídica del aporte tiene una particular atención por todo el sistema, el plexo normativo tutelar de la seguridad social. El aporte, al ser de naturaleza jurídica salarial, es un salario diferido, dice la doctrina. Requiere una protección por parte del Estado, normativamente, por cierto, para que quien administra y es responsable del pago y de las retenciones que del salario del trabajador se hacen para destinar a diversos fines. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de la retención vinculada al sistema previsional. Ustedes han visto a través de la CUS, eso se lo ha explicado Celeste seguramente, con los diferentes contenidos que están en
en las retenciones que formula el empleador y las destina con destino a la obra social, al sistema de seguro de retiro de la ley 24013, el sistema de asignaciones familiares y el sistema previsional, que es la parte seguramente más importante de la retención que se formula mensualmente el empleador al trabajador. Al ser de naturaleza de tipo salarial, al ser una parte del haber, cualquier desviación que el empleador realice de este porcentaje retenido, automáticamente lo coloca el empleador en una actitud típicamente antijurídica y culpable, es decir, de empleador ingresa al mundo del derecho penal. Esta es la máxima tutela que el Estado le puede dar al trabajador, decirle, mire, nuestro sistema está estructurado con alguien que le va a retener a usted no lo va a pagar, lo va a retener a alguien, y si no lo paga ese alguien, comete un delito. ¿Por qué? Porque usted le está reteniendo sueldo. Usted no va a hacer paro porque no le pagó el porcentaje al sistema previsional. El Estado se va a encargar de perseguir al empleador que hace eso. Esto es lo que son aportes. Los aportes son de diferentes porcentuales de acuerdo a cada régimen. Esto lo vamos a ver más adelante, no es lo que yo quiero explicarle. Si es el 11, el 12, el 14, van a ver autónomos cómo funcionan, van a ver el sistema de profesionales universitarios, cómo está estructurado el sistema de financiamiento. Acuérdense, el financiamiento en general del sistema macro es aportes y contribuciones, ya vimos lo que es el aporte. Que es, por eso, insisto, la naturaleza jurídica, la obligatoriedad y, por cierto, la propiedad del aporte. El aporte es de propiedad del trabajador, no de los empleadores. Por eso no pueden disponer de él, sino solamente retenerlo y transferirlo. Hay un punto que me interesa rescatar, que ustedes han visto este tema, sé que con Celeste hablaron en alguna oportunidad sobre el famoso fallo Espota, si no me equivoco, Celeste, ustedes lo vieron este tema en alguna oportunidad. El fallo Espota es un fallo que refiere a la doble aportación. Alberto Espota fue uno de los más prestigiosos constitucionalistas argentinos y en alguna oportunidad lo hablé con él, vino a nuestra facultad muchas veces, y él lo que logró con este fallo, diciendo que no hay doble aportación, en realidad lo que hizo fue generar doctrina y academia. Él sabía que su aporte no era una doble imposición. Él logró que la Corte aclarara que cada ingreso en relación de dependencia, los que pudiera tener cualquier persona, por cada uno de ellos debía formalizar aporte. Que el hecho que aportara por uno no lo exhibía a aportar por el otro. Si eran de diferentes empleadores, con diferentes trabajos, con diferentes relaciones laborales. Entonces, en este sentido, lo que la Constitución, el artículo 14 bis, que luego es citado en el fallo Espota, es que la doble aportación está prohibida para igualdad de trabajo. Para igualdad de trabajo nadie está obligado a hacer una doble aportación por el mismo trabajo. Este es un concepto que se utilizó más que nada en el mundo de los trabajadores universitarios, no los trabajadores en relación de dependencia. No hay trabajadores en relación de dependencia que paguen 2 veces por la misma actividad. No hay. Se utilizó para otras cuestiones, yo diría, como decimos los abogados y los docentes, son casos de laboratorio prácticamente lo que uno analiza para poder establecer y desarrollar un concepto que es un marco teórico importantísimo. Entonces, la naturaleza jurídica y el pago del aporte sin que esto signifique hacer el doble aporte. Hay que hacer aportes según y en tanto sean las actividades diferentes que en relación de dependencia una persona formalice. Inclusive la aportación en un régimen o en otro régimen, ya sea en relación de dependencia o autónomo, también son absolutamente compatibles y de ninguna manera esto significa la doble aportación, que era un poco el concepto que Espota trató de introducir en su demanda. Él como profesor tenía aportes y él como abogado argumentaba que era una doble aportación. No es así. La doble aportación sería pagar 2 veces por ser abogado o 2 veces por ser profesor de la misma facultad. Tampoco es aplicable, por ejemplo, a un profesor de nuestra universidad que da clases en 2 facultades. Son 2 trabajos.
dos relaciones diferentes, por más que el empleador sea el mismo. Es decir, la individualidad de la relación laboral es la fuente generadora del aporte. Esto hay que tenerlo en cuenta y no perderlo de vista para el día de mañana en el ejercicio profesional. La otra gran fuente, flujo genuino de financiamiento del sistema son las contribuciones patronales. Las contribuciones patronales, contrariamente a lo dicho hasta acá, son porcentajes de la planilla de remuneración, o sea, porcentaje de cada salario del trabajador, de cada trabajador, que el empleador está obligado a cotizar para mantener el sistema previsional. El sistema previsional argentino se basa principalmente en los aportes y las contribuciones como fuente importante, relevante del financiamiento del sistema previsional. Si hay falta digamos, de completitud o de dimensión para pagar la cantidad de prestaciones mensuales que el sistema tiene, será asistido el sistema. El Estado asistirá para que el déficit, que significa la diferencia negativa entre lo que ingresa por aportes y contribuciones y lo que ingresa por prestaciones jubilatorias y pensiones, esa diferencia será saldada por el Estado. El Estado no puede dejar de pagar porque no alcanza a reunir con los dos canales genuinos de financiamiento la totalidad de lo que egrese. Por eso nosotros hablamos, y Celeste se los explicó correctamente, de un sistema de financiamiento asistido. La asistencia significa lo que hemos escuchado tantas veces, sobre todo en estas circunstancias, la presencia del Estado. El Estado ha estado presente siempre, a veces con más éxito y a veces con menos éxito, a veces con un criterio mucho menos asistencialista, pero cumplimentador de los sistemas legales, fundamentalmente, y que ese es el objetivo del Estado. No es quedar bien o quedar mal, es cumplir lo que la ley dice. Entonces, las contribuciones que realizan los empleadores, como personas jurídicas o personas físicas, que son la parte del contrato de trabajo a la cual el empleado está sujeto en las tres circunstancias que conforman la relación de dependencia, jurídica, disciplinaria y económica, esa persona es la responsable de ingresar las contribuciones. ¿Y por qué lo va a hacer si no se va a ver beneficiado nada? Voy a volver a hablar del tema del beneficio del aporte cuando hable de remuneración. Voy a explicar por qué es importante para el trabajador el aporte, además del sistema. El empleador en realidad tiene la obligación de pagar y él no va a recibir ningún beneficio en forma directa. El beneficio que va a recibir es precisamente con ser parte y contribuir a la paz social, del derecho social y de la conformación de derechos y deberes de los trabajadores y los empleadores como parte de un contrato social que el Estado ayuda, contempla, analiza, trata de protegerlo. Sobre todo, fíjense, en este momento de pandemia, ustedes han visto, y esto es una cuestión que estaba analizando ayer, y de paso aprovecho para comentarle a las dos distinguidas colegas, a Celeste y a Florencia, que el aporte del 50% que realiza el Estado para el pago de los salarios en este momento en las empresas que así lo soliciten, en realidad es una parte, una distinta mirada de lo que es una prestación por desempleo. Porque fíjense que el único objeto que tienen este 50%, el único fin que tiene este importe, es pagar salarios. Es pagar salarios. Los fondos no se pueden destinar a otra cuestión que podría, por ejemplo, la empresa que está en este momento sin actividad podría necesitar una inversión para capital de trabajo, por ejemplo, que le va a significar una duplicación, por ejemplo, de la producción, y esto va a significar inclusive un eventual aumento de salarios, por ejemplo. No lo puede hacer. Este es el modelo, este es un modelo. El modelo alemán, que se utilizó, y acá se mencionó en varios medios, lo he leído, sobre el caso Lufthansa, y el requerimiento por parte del gobierno alemán, de la gestión Merkel. Primero, la diferencia con el pago de la asignación temporal, que la ATP creo que es, que así se denomina el pago del 50%.
Si estoy equivocado, corríjanme, saben de qué estoy hablando. Este es un modelo alemán que se toma en Alemania. Para Lufthansa fue el primer caso donde la gestión Merkel dijo que como garantía de esto, compraba un porcentaje de las acciones. La diferencia de los proyectos que se han vertido en nuestro país con este es que cuando Alemania pide que le compensen por el pago de un 20% del capital social de Lufthansa, primero, las dos diferencias con el nuestro. Esto lo incluyo como parte del tema de contribución, aporte, contribución y remuneraciones. La diferencia con el nuestro es la siguiente. Primero, el 20% de Lufthansa se dio a la empresa no para pagar salarios. O sea, el destino de la participación del Estado es diferente. Se financió a la empresa, no a los trabajadores exclusivamente. Y la segunda cuestión, que es la que generó mayor debate en Argentina, con un proyecto que por lo menos lo expresó públicamente una diputada nacional, es que en Alemania el compromiso fue que las acciones que se compensaban este préstamo de capital iban a ser vendidas nuevamente cuando finalizara el proceso. Sí, el Estado alemán no iba a ser titular un 20%, sino iba a tener una suerte de depósito en garantía del préstamo que hizo a la empresa para poder subsanar el déficit puntual. Lufthansa es una de las empresas de aeronavegación más grande del mundo. Como referencia, Aerolíneas Argentinas es una empresa que como máximo está en este momento 120, 130 aviones. Lufthansa tiene 700. Eso, digamos, esto es una de las dimensiones, como empresa lo digo, para advertir de qué nivel de empresa estamos hablando. Entonces, los aportes y las contribuciones como financiamiento del sistema son parte de la genuinidad de un sistema. Esto no significa que siempre esta ecuación ingreso-egreso sea compensada. Yo diría todo lo contrario. Nosotros estamos con sistemas previsionales deficitarios de la década del 70 en adelante. Hace 50 años que el sistema previsional nacional es deficitario. Con diferentes sistemas de auxilio que no los quiero aburrir, tampoco se los vamos a preguntar, pero es para hacer un seminario aparte de los diferentes los picos y los pozos que ha tenido el sistema previsional argentino. Ahora voy a hablar de lo que es la remuneración como parte necesaria a tener en cuenta de este financiamiento. Fíjense que yo dije que era un porcentaje los aportes y que era un porcentaje la contribución de ¿qué? De la remuneración. Muy bien. El concepto de remuneración es el concepto que ustedes conocen del derecho laboral. La remuneración es una contraprestación que percibe el trabajador o la trabajadora por la puesta a disposición de su capacidad laboral, sea física, sea intelectual, en favor de un tercero, que es la parte empleadora, que puede ser una empleadora física o una empleadora, una persona jurídica, una persona de derecho humano, una persona humana o una persona física, de derecho público, de derecho privado o público, donde el trabajador o trabajadora pone a disposición su capacidad laboral para generar servicios, bienes, la vieja división del mercado de trabajo, que era lo agrícola, lo industrial y lo de servicio, cualquiera la puesta a disposición de otro de la capacidad laboral, esto es lo que genera una contraprestación por el tiempo y la potencialidad dada. La remuneración a lo largo del tiempo se denomina salario, sueldo, se puede pagar en especie, se puede pagar en dinero, se puede pagar a porcentaje. Hay varios tipos de la remuneración, todos los cuales no son objeto de estudio de nuestra materia, simplemente lo estoy recordando para que cualquiera de las prestaciones, de las formalidades en que se ingrese la contraprestación por la delegación hacia otro, la capacidad de trabajo, es lo que se conoce como remuneración. Recuerdo sobre este tema que las escuelas económicas
aparecidas a posteriori de la Revolución Industrial, fundamentalmente el concepto de la escuela marxista, habla de la influencia y la apropiación del capitalismo, preexistente al marxismo y posexistente al marxismo, como que se apropiaba de la totalidad de la capacidad de trabajo, fundamentalmente de producción. La Revolución Industrial, acuérdense que lo que más importante altera es el modelo de reproducción de bienes, de servicios, pero fundamentalmente de bienes, y que el titular de la maquinaria que reproduce los bienes, que es el sociocapitalista, es el que se queda no solamente con el trabajo, sino con los frutos del trabajo, y que la remuneración o salario como cambio nunca iba a compensar la totalidad de la apuesta en favor del otro de su capacidad laboral. Y ahí elabora el concepto que nosotros le hemos hablado varias veces, de que ese margen de apropiación es lo que la teoría económica marxista denomina plusvalía. La plusvalía es ese monto indeterminado de ganancia que la parte titular del bien de reproducción se queda y que no alcanza a trasladar con el pago del salario. Independientemente de todas las ecuaciones económicas que mensualmente realiza cualquier empleador para llegar a cancelar la nómina de salario, la nómina de impuestos. Todo esto subyace una concepción de que el pago del salario de ninguna manera significa compensar y poner en igualdad de condiciones a la balanza de la justicia del derecho al trabajo. Esto es una concepción. Para esto es importante entonces detenernos en lo que es la remuneración. ¿Qué es la remuneración? Bueno, yo me voy a remitir al concepto de remuneración al que ustedes han tenido que leer en Derecho del Trabajo cuando se define qué es el sueldo, qué lo compone y qué no lo compone, que es prácticamente es el mismo artículo que está reiterado en la ley 24.241, ya lo van a ver en detenimiento con Celeste, si no me equivoco es el artículo 6, que está, si no me equivoco es el artículo 6, que establece qué son las remuneraciones. ¿Qué es lo importante tener en cuenta en este caso? Que la remuneración es un concepto y lo que no es remuneración es una definición. Vamos por partes. Nosotros los abogados hablamos mucho de concepto y poco de... A mí me gustan más los conceptos que las definiciones, pero acá voy a usar las dos. Un concepto es la apropiación de un modelo para definir algo. Conceptualmente, la moda es una cosa. Conceptualmente, la remuneración es todos los ingresos que percibe un trabajador con una característica. Tiene que haber habitualidad, permanencia. La habitualidad está dada si una persona todos los meses, habitualidad, a lo largo de 3 años, permanencia, percibe en su recibo una pequeña suma o una gran suma que todos los meses se repite, habitual y durante años, y que el empleador le dio llamar premio, beca, ayuda, me gusta tu cara, lo que quieran. Eso, más allá de las denominaciones que se utilicen, el concepto es que todo lo que sea habitual y permanente y el trabajador lo perciba a su libre albedrío y disponible, eso se transforma en lo que es remuneración. La remuneración puede tener muchos nombres, puede ser sueldo, básico, premios, incentivos. Todo lo que en forma habitual percibe el trabajador, propinas, se conforma en remuneración. En tanto que lo que no es remuneración son definiciones que tienen que ver con tutelar aquellos ingresos que el trabajador perciba no en forma habitual ni permanente, que tengan otro origen. Por ejemplo, si un trabajador percibe un mes, una indemnización por un viejo accidente de trabajo, percibe las asignaciones familiares, percibe lo que es el importe de un despido, la remuneración de indemnización por despido, claramente tiene un origen que no está vinculado en el ejercicio habitual de su actividad, sino que provienen de otros hechos generadores de ese importe. Esto, la ley claramente da definiciones de lo que no es remuneración. Fíjense, hechas estas dos aclaraciones de tipo académico, la norma establece los dos criterios en un mismo artículo o en incisos en forma diferente o similar
la ley de contrato de trabajo y la ley 24241. Se dice, es remuneración y establece alguna serie de pautas con un carácter absolutamente enunciativo. Porque yo les comento, la imaginación del empleador en general siempre es muy activa y cree que puede encontrar con el cambio de nomenclatura, de denominación, alguna salida para evitar que eso sea considerado remuneración, ya les voy a explicar por qué, y de este modo se perjudica fundamentalmente, en primer lugar al trabajador, ya voy a explicar por qué, y en segundo lugar a todos los organismos que confluyen en lo que es un modelo de seguridad social. Sistema previsional, sistema de salud. Sistema de salud. Ustedes recuerden que cuando hablamos de salud, hablamos de financiamiento, dijimos que se financiaba con un porcentaje del haber, del salario del trabajador y un porcentaje como contribución patronal. Ven que el modelo de financiamiento es similar a este. Por eso la importancia de que la remuneración sea sustantivamente todos los ingresos que el trabajador en forma habitual y permanente reciba y que esté todo absolutamente presentado, declarado ante las agencias de aplicación de las normativas previsionales. Entonces, todo lo que es enunciativo como aquellos ingresos mensuales que percibe el trabajador y por otra parte, lo que no es remuneración es lo que taxativamente está informado en la propia ley. Todo para excluir y garantizarle al trabajador que eso jamás va a ser considerado remuneración. Por ejemplo, una asignación familiar, una indemnización por accidente de trabajo, por más que el empleador la quiera denunciar como remuneración, no lo puede hacer porque el freno y la tutela legal es lo que el trabajador tiene garantizado para sí como excluir la remuneración. Excluida en lo negativo y excluida también en una eventualidad de aplicación que el trabajador la quiere incorporar. La remuneración es entonces esa contraprestación y tiene la importancia, una doble importancia tiene la remuneración. Con esto voy avanzando en el tema. La remuneración es importante para los dos, para el Estado, para el trabajador, para el empleador, por diferentes roles que cada uno tiene en la relación. ¿Por qué es importante para el trabajador? Voy a empezar por el trabajador. ¿Por qué es importante para el trabajador? La remuneración es importante para el trabajador porque sobre ella se van a aplicar los aportes y las contribuciones y esa va a ser la base en general de todos los sistemas previsionales para determinar lo que sigue en el programa, ya lo van a ver, el haber jubilatorio. Es decir, cuantito máximas, mayores sean las bases sobre las cuales se va a aplicar los descuentos, los aportes, las contribuciones patronales, cuanto más alto, más importante sea el salario sobre el cual se van a aplicar estas retenciones, estos aportes, mal llamados el impuestos al trabajo, en general la doctrina más heterodoxa de la economía habla de impuestos al trabajo, en realidad no son impuestos al trabajo, claramente. La naturaleza jurídica es otra. Es tutelar las contingencias de vejez y validez y muerte de los trabajadores. No es un impuesto, claramente. Los impuestos no vuelven a las personas en forma individual. Los impuestos son generales. Las contribuciones son individuales. Empecé diciendo que eran personalísimas. Por lo tanto, su financiamiento también es personalísimo. Entonces, vuelvo. ¿Por qué es importante? Porque la remuneración es la base sobre la cual se van a aplicar estos descuentos. Si a un trabajador, con el argumento de que, en primer lugar, él va a cobrar más si le hacen menos descuento, es una verdad que tiene muy poco alcance. Es cierto que si uno logra un acuerdo paritario por el cual le paguen 10.000 pesos, pero van a figurar solamente 1.000, él sobre los 9.000 restantes, claro que no va a tener ningún descuento, pero él se va a ver perjudicado porque su base previsional va a estar alterada, va a estar baja, va a estar achatada. Y en este sentido, durante muchísimo tiempo, el principal evasor de este modelo fue el propio Estado, cuando establecía que los salarios se pagaban, eran
montos no remunerativos, que no sabemos lo que es un monto no remunerativo, que se paga todos los meses de forma habitual y permanente a los trabajadores. Este debate de los montos no remunerativos no resiste ningún análisis tratándose de empleados en relación de dependencia privada. No habría ningún juez laboral del país que mirase para otro lado diciendo que lo que un trabajador recibe en forma habitual y permanente y que el empleador lo denomina como quiere, no va a ser considerado remuneración, esto desde ya, o no va a ser considerado los efectos de la segunda importancia de la remuneración, que es la parte fiscal para el Estado. Para cerrar el tema, ¿por qué es importante para el empleador? Es importante para el empleador porque de este modo para el empleado, de este modo se establece cuál es la base más alta posible para poder acceder a la determinación del haber jubilatorio. Sobre esto yo ya voy a volver. ¿Por qué es importante para el Estado? Para el Estado es importante porque el régimen de financiamiento que ya vimos, tanto del sistema previsional, el sistema de salud, el sistema de desempleo, se basa en en el porcentaje de retenciones que el empleador tiene que hacer de su patrimonio o del patrimonio del propio trabajador, y el financiamiento y funcionamiento de todas estas agencias de aplicación normativa demandan un financiamiento genuino. Si el Estado no recauda acorde a los porcentajes de remuneración reales que efectivamente el trabajador tenga, evidentemente está perdiendo capitalización y está generando una evasión, o está tolerando una evasión previsional absolutamente ilegal. El primer interesado en que la remuneración esté reflejada y en blanco para poder aplicar los aportes es el Estado. Al trabajador, evidentemente, es un proceso en el cual depende. Hay muchos trabajadores que tienen muchísima conciencia de lo que esto significa, conciencia colectiva. Y tiene que ver también con la edad en que transita el trabajador. Esto es la verdad. Es decir, un trabajador de 20 años, de 25 años, un trabajador que empieza a trabajar y que le ofrece pagarle el aumento sin aportes, una persona de 25 años le faltan 40 años para poder jubilarse. Es otra vida, otro mundo. No existe. 40 años la vida de cualquiera de nosotros, no se sabe qué va a ocurrir. Imagínense a los 30 años, 40 años, todos ustedes, yo les hablo, dentro de 30 años nos vamos a ver el sistema previsional, te van a decir, profesor, vaya a tomar mate, nosotros vamos a tomar mate, después discutimos este tema. Y lo cual lo entiendo. Pero el deber ser normativo, el deber ser de lo que significa el fundamento teórico, académico de nosotros, es este, no es otro. O sea, la importancia del trabajador y la importancia del Estado. Y por supuesto al empleador, la importancia es cumplir la ley. La importancia es estar ajustado a derechos en el accionar ético de cualquier actividad. Por supuesto que, por otra parte, el empleador que obre bien sabe que no va a tener inconvenientes. Yo les recuerdo algo. El sistema previsional durante muchísimos años extendió la prescripción de la falta de aportes y contribuciones a 10 años. Luego, con el transcurso del tiempo, hubo muchos fallos en que recién a los 5 años se otorga la prescripción de aportes y contribuciones asegurados. El empleador, ¿por qué es importante pagar bien? Porque inspecciones de tipo integrales se pueden hacer con efecto retroactivo hasta 5 años atrás. Ni el pago mensual, vieron que cuando uno ve, dice, este pago no implica los pagos anteriores que estén hechos. Bueno, este es un caso típico. Una inspección integral de tipo previsional laboral, lo que van a hacer es revisar los 5 años anteriores. Por eso para el empleador también es muy importante obrar bien, porque le va a evitar un reclamo posterior más allá de la vigencia ética de poder dormir en paz, de cumplir con el trabajador, porque también pagar bien es tener un acto de ética y solidaridad con los trabajadores que están bajo su dependencia. Vamos a hablar ahora del haber jubilatorio. ¿Qué es el haber jubilatorio? ¿Cómo se determina? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? En primer lugar, el haber jubilatorio es la concreción de un derecho personal, de un derecho subjetivo, previsional, por el cual un trabajador percibe un porcentaje de lo que en actividad percibía, que el Estado ha decidido que se
que se le abone como prestación del sistema de la seguridad social para el cual él contribuyó. El haber previsional es básicamente la respuesta que el Estado tiene frente a la contingencia vejez a un trabajador que ha contribuido con sus aportes y la contribución patronal para poder obtenerlo. La naturaleza jurídica es esta, es un derecho de previsional, un derecho subjetivo previsional que tiene una connotación económico, creditoria, pero esa es la consecuencia de la primera definición. Es un derecho de tipo subjetivo previsional que se concreta en una prestación dineraria. Básicamente es una prestación dineraria del haber, pero el origen es un derecho subjetivo, no creditorio. El derecho previsional no es creditorio, es un derecho personalísimo, tuitivo, de tipo subjetivo, pero no es creditorio. Que el contenido sea plata, sea efectivamente lo que se ingresa al trabajador y trabajadora mensualmente, eso no lo transforma en un derecho creditorio. Del derecho creditorio no tenemos nada que ver nosotros con el derecho creditorio. Nosotros enseñamos derecho previsional, que es un derecho público, tutelar del derecho al trabajo, de la remuneración y de la transformación del viaje de esa remuneración y de ese aporte en el sistema previsional en la prestación por vejez. Y que nada tiene que ver con el derecho comercial. Tiene que ver con el derecho social, con el derecho tutelado. Entonces, el haber jubilatorio es ese contenido que está en lo que mensualmente percibe una persona que transita el cambio digamos, de escenario de la actividad a la pasividad por el solo transcurso del tiempo. El primer haber, la importancia que tiene que el haber previsional se determina una sola vez. Una sola vez se determina. Todos los meses, cuando ustedes ven que hay turnos de pago de haberes nacionales, provinciales y municipales, no a todos estos trabajadores en régimen de jubilatorios se les vuelve a calcular el haber, no. Los haberes son la primera determinación inicial que realizan los agentes de aplicación. Los organismos de gestión de cada circunscripción determinan el haber. Una vez que está determinado ese haber, se le vuelve a aplicar otra característica, ya voy a hablar, que es la movilidad jubilatoria. Ya voy a hablar de la movilidad jubilatoria y me gustaría que en este caso, cuando hablemos de movilidad, después Celeste, vos puedas habilitar, compartir la pantalla con el Power que es de tu elaboración. Yo lo voy a explicar primero rápidamente el sistema y después lo vamos a ver, por lo menos remitirlo a que lo vean los alumnos en el aula. El haber tiene por objeto definir y sistematizar, consolidar cómo va a estar integrado el haber de una persona. Yo no quiero hablar de los casos puntuales que más adelante lo van a ver, pero la primera determinación del haber, sea de un sistema provincial, sea de un sistema de profesionales universitarios, o sea el sistema nacional o provincial, no sé cuál dije primero, el nacional, el provincial y el universitario, se determina el primer haber. Voy a tomar un solo ejemplo para que luego Celeste se lo vaya explicando detenidamente cuando vean los sistemas propios. Vamos a suponer que nosotros vamos a hablar del sistema provincial, que es más sencillo de explicarlo en esta instancia hasta que ustedes vean cómo se conforma. La primera determinación del haber lo que va a tener en cuenta son un porcentaje de los aportes de las contribuciones que durante una determinada cantidad de tiempo este trabajador llevó a cabo. Siempre se habló de una cantidad importante de tiempo en el cual él percibió su último haber. Por ejemplo, primero se habló de 5 años, más adelante se habló de 6 años, después de 10 años, en este momento se habla de 120 meses. El sistema son, determinemos el porcentaje de los saberes de los últimos 120 meses. Esa va a ser la base sobre el cual se va a calcular el haber jubilatorio. De estos meses se aplica un porcentaje. Vamos a suponer, vamos a sacar de este porcentaje el 70%, el mínimo. Este porcentaje a su vez va a sufrir, para no perder, va a sufrir una actualización para ser razonable. Imagínense que si uno calcula el 70% de los últimos 120 meses sin tener un factor de reajuste, estaría calculando monedas.
realidad hay un reajuste para poder hacer este cálculo y se determina un haber inicial. Sobre ese haber inicial se pueden practicar adicionales por la permanencia en el sistema hasta llegar a un determinado porcentaje. Vos suponen, en la provincia de Santa Fe, ustedes pueden llegar al 82% móvil, de ese 70 al 82%, según sea la cantidad de años de servicio por arriba de los 30 mínimos que tienen que tener. Esto lo van a ver en detenimiento. Yo quiero detenerme en este tema. Una vez que ustedes tengan determinado este 70, que puede llegar hasta el 82, vos a suponer que tenemos un jubilado que llega al 82 y uno que llega al 70, no tiene más. O al 75, más no puede. 76, más no puede. Porque no tiene años de servicio, porque no lo puede acumular, porque no está en condiciones de traerlo de otro lado. Para esos dos trabajadores o trabajadoras, el haber jubilatorio, aunque trabajasen en la misma actividad, seguramente va a ser diferente. A uno será de 50, al otro será de 40. Ese es el primer haber jubilatorio sobre el cual todos los meses va a serle aplicado el concepto de lo que es la movilidad jubilatoria. Este es el primer anticipo que yo quiero hacer. El haber jubilatorio es una determinación fotográfica de un momento. Se consolida y ahí está determinado. Este es mi haber. ¿Puede haber algún error? Por supuesto puede haber un error. Para eso están los buenos abogados, como son ustedes, para poder reclamar la modificación de la determinación equívoca. ¿Puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. ¿Es raro? Es raro, pero puede ocurrir. Los abogados estamos para aparecer en las cuestiones que sean injustas, malas aplicaciones del derecho. Las van a encontrar, por supuesto. Si no, no habría abogados, no habría litigio. Y la tutela de los trabajadores va a estar en base de los abogados. El Estado va a aplicar la norma en la convicción de que está bien, pero se puede equivocar. Una vez que esta fotografía está determinada, bien determinada, controlada por el abogado, controlada por el trabajador y la trabajadora, se consolida y ahí queda definitivamente consagrado lo que es el haber provisional. A partir de acá, este haber provisional va a tener un carácter nuevo, que ustedes yo ya lo mencioné cuando empecé a hablar, que es la movilidad. Sobre ese tema ya voy a comenzar a hablar. ¿Qué más me quedó? La naturaleza jurídica, la determinación, y luego sobre esto no va a haber más una determinación mensual de los saberes. Por esto es la importancia de estar muy bien asesorados, muy bien acompañados, no equivocarse en lo que significa la determinación del primer haber. Juntar los mejores años de servicio, ver cómo se puede consultar al equipo, a los equipos profesionales, consultar en el Estado, consultarlo. Las consultas son algo que los abogados tenemos que ofrecer de forma generosa, sobre todo con adultos mayores, porque la determinación equívoca de un haber le va a generar un sinnúmero de esfuerzos para volver a la redeterminación. No es algo sencillo. Ustedes saben que la litigiosidad en materia previsional tiene un altísimo grado, por lo tanto hay muchísima mora en la justicia en la definición de este problema, que es un problema de tipo social acuciante, porque si hay algo que corre más que otros relojes en la vida nuestra, es a los adultos mayores. Parece que el reloj corre mucho más rápido. Para ustedes, 2 años son 2 años. Para un adulto mayor, 2 años es como 10 años. Corre todo mucho más rápido. Esto lo digo porque es así, porque la conformación de los estándares y las aptitudes, las proyecciones de la vida van cambiando. La proyección de la vida de un joven no es la misma que la proyección de un adulto mayor. Nosotros ya estamos hablando de cuarta edad en el derecho. No hablamos más de tercera, estamos hablando de cuarta edad, con una proyección en el tiempo de, gracias a la cantidad de la innovación tecnológica médica, hay una proyección del tiempo. Los estándares de vida tienen mucho que ver. Y en este sentido, el sistema previsional es una parte fundamental que incide no solo en la calidad de vida del adulto mayor, sino en la subsistencia de un modelo previsional contributivo asistencial para la cobertura de la vejez. Que lo que tiene por sí, recuerdo que la cobertura que estamos analizando es la cobertura por la cual una persona se retira del mercado laboral. No estamos pensando proyecciones de prestaciones para quienes están en plena capacidad laboral para generar su propia autosustentación. Estamos hablando de la persona que se ha retirado por una cuestión
de transcurso del tiempo y pérdida de la capacidad laboral del mercado laboral. Piensen en un adulto mayor, sano inclusive, pero que no tiene su capacidad como para poder generar autosustentación. De eso estamos hablando cuando hablamos de la determinación del haber remuneratorio. Muy bien. Voy a hablar ahora, unos minutos, de lo que es una de las características del haber jubilatorio, que es la movilidad. Y háganme acordar que quiero decir dos palabras del régimen asistencial de la vejez. Hasta ahora yo hablé del régimen contributivo de la vejez. Ahora voy a hablar, al final voy a decir unas palabras sobre el régimen asistencial de la vejez, que esto tiene que relacionarlo con la parte 1, la parte final de la bolilla inicial, del eje 1, cuando hablamos de cuáles eran los instrumentos en los cuales se fundaba la seguridad social, que era la previsión social y la asistencia social. Lo que vimos hasta ahora es la parte de previsión social, luego voy a hablar de lo que es la asistencia social, fundamentalmente por el aspecto no contributivo, fundamentalmente. La movilidad. La movilidad es, de alguna manera, así lo definimos en algún PowerPoint que luego lo vamos a subir en el aula, es un PowerPoint que nosotros utilizamos para una oportunidad que dimos un par de charlas con Celeste en nuestra facultad, a pedido del Centro de Estudiantes de la facultad y en la Facultad de Ciencias Económicas, a pedido del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas también, cuando se dictó la última ley que reformó el sistema de movilidad aún vigente, suspendida en forma absolutamente arbitraria e ilegal por un decreto del Poder Ejecutivo actual, la gestión Fernández. Ese es un estudio que hicimos con Celeste, y ahí inclusive hay casos prácticos que en su momento los utilizamos para aplicar toda la ley, para explicarlo. Ahí estaba la explicación del PUAN, si no me equivoco. Hay varias explicaciones de la jubilación del trabajador, la nueva intimación del jubilado, del trabajador de edad jubilatoria. En fin, son cuestiones que tal vez algunas han perdido actualidad, pero la parte conceptual inicial todavía es aplicable, porque es un concepto, digamos, no es una coyuntura. Esa es la importancia que nosotros insistimos tanto en estudiar institutos y conceptos y no tanto la cuestión, digamos, la cuestión positivista, si bien es importante saberlo, obviamente, pero el concepto es algo que no van a perder ustedes. Probablemente se modifique algún estándar, algún porcentaje, alguna aplicación de la edad, pero el concepto va a ser el concepto que ustedes tienen incorporado. Vuelvo. La movilidad es una de las características del sistema de las prestaciones de la seguridad social, por la cual el haber previsional guarda de alguna manera la misma capacidad adquisitiva que lo que tenía a la primera determinación de su haber. Es mantener el valor constante del poder adquisitivo que tiene ese haber previsional inicialmente determinado. El transcurso del tiempo, en la remuneración del trabajador en actividad, va logrando incrementos fundamentalmente vinculados a la pérdida del salario, la pérdida de la capacidad del salario, generado fundamentalmente por los procesos inflacionarios que vivimos hace más de 50, 60 años, y esta pérdida de capacidad del poder adquisitivo del salario se trata de saldar con un incremento de salarios. Debería ocurrir lo mismo, porque la pérdida de la capacidad laboral es similar por parte de los jubilados y pensionados en sus haberes previsionales. Este es un tema que es de vieja data. Ustedes ya lo van a ver, cómo comienza a hablarse del sistema previsional. Aún antes de la sanción del artículo 14 bis, que es la consagración actual, y que está del año 1957, y ratificado en la Convención Constituyente de 1994, se establece que los salarios, los saberes previsionales van a ser móviles. Este es un debate que se dio en el ámbito de la Convención Constituyente de 1957. El diputado que fundó este artículo fue el diputado Jauregui Berri, era un profesor y egresado de nuestra facultad, era convencional constituyente, y estableció la necesidad de que existe una garantía en la máxima norma
norma argentina, que es la Constitución Nacional, estableciéndole a los jubilados y jubiladas la permanente actualización del poder adquisitivo de las asignaciones y prestaciones previsionales que perciban con el transcurso del tiempo, independientemente de la voluntad circunstancial de un poder ejecutivo, de un legislativo. Es un mandato constitucional y es operativo, ni siquiera es programático, es operativo, es una de las características que le da fortaleza a nuestro sistema y del cual todas las provincias argentinas, que luego dictaron algunas constituciones provinciales, vinculadas a este tema. La garantía de la movilidad está en la Constitución Nacional. Ya antes hay un par de normas que establecían la adecuación por salarios mínimos vitales, perdón, por incrementos vinculados a la inflación. Ya se hablaba de inflación aún antes del 57. Hay una ley de la década del 40, que es de la gestión Perón, cuando por primera vez ya se habla de la posibilidad de incrementar los saberes en función de la inflación que se detecte en nuestro país. La inflación no es nueva, estoy hablando de 1946 o 47, cuando la primera norma de la gestión, del primer gobierno de la gestión Perón, lleva adelante, y a pesar de vivir en un proceso casi no inflacionario, se reconoce la movilidad fundada en este tema. Luego se establece el artículo 50, el 14 bis, establece el apotegma de, digamos, de el programa de la Seguridad Social Argentina, que es el artículo 14 bis, no puede no incluir, esta es otra cuestión que la academia luego le encuentra mucho más argumento a lo que hablé de Iberni. Dentro de un programa de seguridad social no podían estar ausentes en la tutela de los saberes previsionales de las prestaciones a la vejez, invalidez y muerte. Y hubiese sido un error absoluto este tema. Con este tema también hay una normativa posterior, durante la gestión Frondizi, donde se sanciona una norma que establece para todos ustedes un concepto que es, perdón, antes de seguir con Frondizi. En el año 57, fíjense, si ustedes tienen a mano para ver un artículo 14, fíjense que dice las jubilaciones y pensiones móviles. No establece ninguna fórmula, con lo cual le delega al legislador común, legislador ordinario, como algunos le dicen, yo le digo común para que nadie se ofenda, es decir, al Parlamento Nacional, la cláusula de la movilidad. Deben tener cláusula de movilidad. ¿Qué es lo que ocurre? A veces no han tenido, a veces han sido desconocidas, a veces no se han actualizado, pero la cláusula debe estar. Frente a esto comienza una etapa, y me quiero apurar un poco para tratar de terminar, de diferentes modelos de actualización. En el año 1958-59, la gestión Frondizi dicta una norma, la 14.008 y pico, que establece el famoso artículo 82% móvil. Dice que el sistema previsional va a abonar prestaciones que deben tener un 82% móvil en relación a 4 haberes sobre 4 aportantes para cada trabajador. En ese 82% móvil tiene el imaginario de ser un porcentaje que regula aportantes sobre jubilados. Ese es el origen del 82% móvil. Que luego, con el transcurso del tiempo, este porcentaje va disminuyendo y esto legitima a las posteriores administraciones a decir que si esto estaba vinculado a una relación matemática, no existiendo más esta complejidad de relación, estamos autorizados a desconocer el 82% móvil. El 82% móvil en realidad es un deber ser, es un aspecto que el legislador lo puede tomar o no lo va a tomar. De hecho, luego de esta norma nunca más fue tomado este 82%. Y si ha habido normas a posteriori que sancionaron, fueron derogadas por el Poder Ejecutivo cuando se sancionaron. Me estoy refiriendo a la última sanción que tuvo esta ley en la gestión Kirchner, fue derogado, la ley no fue reconocida, fue derogada luego de que el Poder Legislativo la sancionara. Con lo cual no tuvo nunca una aplicación del 82% móvil a partir de la década de 60 en adelante. Esta ley culmina con la aplicación de las 2 leyes que yo ya mencioné en el principio, de la unicidad, de la uniformidad, de la unicidad del sistema legislativa, si ustedes lo recordarán, cuando hablé de la ley 18.037-38. La ley 18.037 establece un modelo de movilidad
que tiene que ver con primero, la edad, los años de servicio y un porcentaje, partiendo del 70% para culminar en el 82%, también voy por, al menos era lo nominal. Pero era para la primera determinación del haber, no era para la movilidad. La primera determinación del haber de este sistema es la que consagra de alguna manera estas circunstancias diferentes laborales. Esta ley establecía que a los trabajadores que tenían determinada edad y año de servicio se le iba a aplicar ese porcentaje de haber. Y si sobre ese porcentaje de haber remuneratorio se le iban a aplicar, la ley decía que si había a los activos se les aumentaba más de un 10%, dentro del plazo de 30 días ese porcentaje se debía trasladar, o un porcentaje se debía trasladar a los pasivos. Ese era el modelo, ese es el modelo de movilidad que tuvo la ley hasta el año de 1969 a 1993/94, cuando se aplica la ley 24/51, que tiene un régimen de movilidad a través de la creación de lo que se llama AMPO, el aporte medio previsional obligatorio, sobre el cual no me quiero extender porque lo van a ver en las próximas clases con Celeste. Era un régimen, un sistema de movilidad que establecía coeficientes en el cual regulaba porcentaje del monto previsional a aumentar según fuere el porcentaje de lo que se conoce como variación de la remuneración, que se llama RIPTE, y por un lado, que era un porcentaje de primero era un 70 y un 30% de la cantidad de aporte que tuviese el sistema sobre la evaluación del RIPTE, la remuneración. Este sistema es cambiado 2 veces por parte del Poder Ejecutivo de entonces y establece 2 actualizaciones anuales, que era lo que decía la vieja ley de 24/41, que es modificada a posteriori por la ley, de la última ley de movilidad aún vigente, que establece modificar este sistema e incorpora un elemento que fue tenido siempre en cuenta, que es el monto de inflacionario, los porcentajes de inflación que se vuelven a aplicar para determinar en un 50 y en un 50% los porcentajes, ya sea por aplicación del RIPTE o por aplicación del sistema de aumento de los sistemas del INDEC reconocidos, para poder aplicarlo. Y esta aplicación iba a ser cuatrimestral, de la sanción de la ley, que a diferencia del anterior, yo me acuerdo que nosotros debatimos enormemente este tema, cómo habían sido los modelos en el transcurso de la evolución de la movilidad, y qué es lo que actualmente culminó. Este proceso de aplicación normativa de cuatro haberes, creo que se aplicó una sola vez 4 veces, hasta el cambio de gestión gubernamental, que la primera aplicación de la actualización por parte de la gestión actual, por decreto de necesidad y urgencia, dejó sin efecto el modelo de movilidad, y hay una movilidad establecida por decreto que no tiene ningún tipo de previsibilidad por parte de los trabajadores. Esto es el sistema sintéticamente, muy sintéticamente explicado, el sistema de movilidad, que básicamente lo que trata de tener es un término que me interesa que ustedes acuñen, que se llama de la relación entre el haber en actividad y la relación entre el monto de la remuneración. Siempre se habla de una razonable proporcionalidad. Este es un término que tienen que acuñar. Una razonable proporcionalidad entre lo que percibe un activo y lo que percibe un pasivo. Estamos hablando en caso de paridad de actividad, eso estoy hablando. En materia jurisprudencial, ustedes van a ver 2 o 3 fallos que son de capital importancia. Este tema lo van a ver seguramente más adelante, pero me interesa a mí que vean los 2 más importantes, los 3 más importantes para mí, que uno es Chocobar, donde claramente la Corte se expide en contra del sistema de movilidad. El segundo es Sánchez, que es la reivindicación del modelo de movilidad. Y por último, el sistema de actualización, me interesa que vean Badaro, porque también es la última etapa, Badaro 1, Badaro 2, que en este momento Badaro vuelve a tener una vigencia muy importante por el modelo de actualización que ha tomado actualmente la gestión Fernández.
estamos seguros de que la Corte se va a volver a expedir en términos similares, o puede haber un cambio de jurisprudencia, esto lo vamos a ver, y seguramente si esto ocurre, nos verán en seminario a Celeste, a Florencia, a mí explicando los alcances de esta nueva ley. Por último, voy a hablar un minuto sobre el régimen asistencial a la vejez. La vejez es una problemática que el Estado la analiza en su integralidad. El Estado no analiza la vejez para aquellos que han aportado y para aquellos que no han aportado. El Estado es consciente que hay una importante cantidad, una población de adultos mayores que no han podido insertarse nunca en las políticas previsionales tradicionales, que son aquellas que reúnen a aquellos trabajadores que han realizado aportes y contribuciones. La asistencialidad ha tenido varias etapas. La primera etapa de la asistencialidad estaba básicamente enmarcada en aquellos sistemas previsionales, tanto nacionales como provinciales, que se basaban prácticamente en asistencialidad que estaba ligada a programas tanto el Ejecutivo como los poderes legislativos, que no tenían una relación vinculada prácticamente con ninguna cuestión, solamente se requería, además del transcurso del tiempo de la vejez, en muchos casos requerían incapacidad absoluta para este tema, ausencia de aportes, ausencia de otro tipo de prestaciones. Nosotros tenemos varios ejemplos de políticas asistenciales a la vejez. Podemos citar en la última etapa lo que se conoció en la APUAM, que nosotros este tema lo vimos en alguna oportunidad. En el PowerPoint celeste lo tenemos nosotros desarrollado a este tema, para que ustedes la vean. Pero básicamente la idea es que existen mecanismos nacionales y provinciales. En la provincia de Santa Fe, a mí me interesa recalcar, todos los santafesinos cuando yo lo nombre se van a ubicar, que es la ley 5110, que es una ley típicamente de asistencia, que requiere solamente edad y demostrar por un sistema de tutela y de verificación a través de los trabajadores sociales cuál es el estado de necesidad de este adulto o adulta mayor que está en esta situación. Algunos municipios tienen también prestaciones asistenciales, el Estado provincial también los tiene y el Estado nacional también. Son básicamente políticas de asistencia que nosotros lo único que exigimos es que estén absolutamente reguladas para evitar lo que se conoce como una política clientelar asistencialista. Nosotros participamos de la idea de un Estado presente cuando esto debe ocurrir. En este momento hay una red de atención por parte del Estado muy, muy importante que en muchos casos podrá parecer que faltaría alguna suerte de criterio ordenador. Yo me gustaría pensar, y con esto termino, ¿qué diría alguien que me hubiese gustado conocer? Que es Beveridge. ¿Qué diría Beveridge si ve el programa de plataformas de prestaciones argentinas en este momento, la dispersión que hay y la falta de un criterio de unificación, de regulación, de financiamiento de un sistema previsional y de reconocimiento, por otra parte, de los aportes y contribuciones a lo largo de tantos años? Bueno, yo con esto voy a ir cerrando la charla de hoy. Les pido por favor que vean en el aula los instrumentos que hemos subido, las ayudas para PowerPoint y demás de todos ustedes. Y bueno, reiterando el agradecimiento a la gente de la veeduría de nuestra facultad que nos ha habilitado esta charla y hemos podido sin ningún tipo de interrupción cumplir prácticamente la hora y 20 y 10 minutos que hemos tenido para desarrollar esta bolilla. Ustedes, las clases que vienen, seguirán con Celeste o con Celeste para desarrollar los temas. Comenzamos ahora a desandar los diferentes tipos de sistemas previsionales que existen en la República Argentina. Buenas tardes y cualquier duda que tengan, estamos a disposición. Hasta luego.